Auspician Agroargentina, Sociedad Rural de Río Cuarto. Buffarini, Estudio de Agrimensura. Grupo de Petris, 39 años, sembrando confianza y produciendo futuro. La Negrita, Centro de Inseminación Artificial. Venta de semen de todas las razas. FADA, en su tercera cena anual de recaudación, invita a compartir una noche especial. Y hablamos del campo que viene porque como parte del concurso a la innovación de Agritechnica, un encuentro que se desarrolla en Hannover, en Alemania, se presentaron proyectos que reúnen a la bioenergía y a la robótica. Uno de los desarrollos tecnológicos que se llevó una medalla de plata se llama Mars. La herramienta consiste en una red de robots que se despliegan en los campos para la implantación del maíz. Cada uno de ellos es llenado con semillas por un operador que también monitorea su trabajo en el campo. Pueden cargar hasta 40 kilos de semilla del cereal y registran todos los datos del trabajo en la nube y se comunican entre sí y con el operador a través de la red de redes. La revolución tecnológica sigue haciendo punta en el campo y parece que los robots reemplazarán a la maquinaria que hasta hoy conocíamos para hacer tareas tan simples como la siembra. Y del campo del futuro vamos a pasar al campo del presente, a la realidad del hoy y algunas de las grandes preocupaciones que atraviesan al sector agropecuario. Estrictamente en la Argentina, pero hay preocupaciones por este tema particular en gran parte del mundo. Hablamos de la lechería nuevamente porque la mesa de la lechería a nivel nacional presentará al Gobierno Nacional en los próximos días una serie de propuestas para salir de la crisis. Ellos hablan de una serie de lineamientos que permitirán paliar la difícil situación que está atravesando la lechería desde hace tanto tiempo. 5 temas son los que le plantearán al presidente Mauricio Macri en la mesa sectorial. Las principales medidas urgentes para tomar son un plan de infraestructura que abarque caminos rurales y conectividad, junto a la falta de transparencia de la cadena, la desburocratización y la creación de nuevas líneas de financiamiento para que el productor no desaparezca. La carga impositiva es otro de los puntos a tratar dentro de la mesa sectorial lechera. Esto lo informaron desde la Mesa Nacional de la Lechería y en los próximos días le acercarían estas propuestas al Gobierno Nacional para alcanzar de una vez por todas una solución a esta gran problemática que están atravesando. En esta oportunidad, respecto a datos de febrero, con los cuales lo contrastamos, que fue la primera publicación que realizamos, encontramos que el sector tambero continúa también en una situación delicada, ya que el precio que se le paga al productor no alcanza para cubrir la totalidad de los costos. Respecto al precio que relevamos para el sachet de leche en el comercio, fue de 20 pesos con 30, esto es un precio promedio para toda la Argentina. Si nosotros nos basamos en cuáles son los costos totales de la cadena respecto al precio que nosotros pagamos en el comercio, estos representan el 72%. 25% son impuestos que paga la cadena y finalmente el 1,3% son las ganancias que están en torno a 27 centavos por litro de leche. Estos son datos, de nuevo aclaro, promedio y en general para toda la Argentina. Un aspecto importante es que a lo largo de la cadena de leche, tanto como también en la cadena de valor de la carne, existen muchas heterogeneidad en los sistemas productivos, de tal forma que también existen múltiples formas de, valga la redundancia, de formación de precios. Por lo tanto, con este estudio lo que queremos hacer es alcanzar o aproximarnos a la realidad o al sector de una manera promedio. Adicionalmente, cuando analizamos la participación en la formación del precio por eslabón,
se obtiene que la industria participa con el 30% sobre el precio que pagamos todos los consumidores y que en segundo lugar aparece el Estado como un formador de precios adicional que se encuentra a la misma altura de las etapas anteriores que incorporan, que están incluidas en la cadena de valor de la leche. Sobre el precio que nosotros pagamos en el comercio, aproximadamente el 8,6% representan fletes y el 23% costo de mano de obra. Lo que compartíamos forma parte de un estudio presentado en la jornada de hoy por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, que releva los precios de 3 cadenas principales de alimentos. Hablamos de la carne, de la cadena del pan o del trigo y la cadena de la leche. Específicamente la leche, como lo comentaba la profesional, un 25% del precio que paga cualquier consumidor en la góndola por el litro de leche, 25% responde a los impuestos que se establecen desde el Estado. Por eso es importante y por eso se insiste tanto desde las organizaciones que reúnen a los productores tamberos y lecheros para que se revea esa situación, que haya una reforma fiscal e impositiva y además para que haya transparencia en la cadena de producción de la leche y de los lácteos. Son cuestiones importantes y este tipo de estudios permiten ver la gran diferencia que existe entre lo que recibe un tambero y lo que termina pagando cualquier consumidor en la góndola. Se multiplica hasta 10 veces este precio. Realmente datos que son alarmantes y para rever. Seguimos con más información. Granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Y ahora vamos a hablar de la campaña que está iniciando y que ya ha iniciado en algunos sectores de la zona núcleo de nuestro país, pero que inicia con algunos inconvenientes porque en la siembra de maíz y de sorgo ya se han presentado la plaga del gusano barrenador del tallo y por eso desde el INTA están advirtiendo por esta problemática y están llamando a los productores a tener mucha precaución al respecto. Se detectó la aparición de la primera generación de la diatrea, que es precisamente el gusano barrenador del tallo, una plaga clave en maíces como el pisingallo, el colorado, el maíz dulce, el maíz convencional y también en los cultivos de sorgo. Según el INTA Pergamino, las poblaciones de adultos de la plaga presentan altos niveles en algunos sitios. Sin embargo, esta presencia es muy variable entre las localidades cercanas y aún entre los lotes. Por eso es importante tomar la recomendación de los profesionales para monitorear las posturas en maíces de 3 hojas o más, tomando plantas al azar y luego continuar revisando la presencia de posturas una vez por semana, esto hasta mediados de noviembre al menos. Por supuesto, si uno logra monitorear y evidenciar la presencia de este tipo de plagas, debe consultar con el ingeniero agrónomo y ver de qué forma puede llegar a frenarse la invasión de esta plaga. Vamos ahora con los números de la economía. El dólar divisa, según la cotización del Banco Nación, cerró para la compra en 17 pesos con 56 y para la venta en 17 pesos con 66. El euro divisa, según la cotización del Banco Nación, cerró para la compra en 20 pesos con 46 y para la venta en 20 pesos con 62. Y ahora vamos a hablar de economías regionales, nos vamos a la provincia de Misiones para referirnos al cultivo de la mandioca, que es tan popular, sobre todo en Misiones y también en gran parte de Corrientes. La noticia está referida a desarrollos del INTA en esa provincia que a través de la técnica de la clonación buscan mejorar los cultivos de mandioca y potenciar aún más esta economía regional. En nuestra institución, en el INTA, nosotros tenemos, digamos, en algunos lugares de la región, colecciones de mandioca. Son clones que hemos ido recolectando en el área por algún tipo de característica. El tema es que como nosotros es bastante difícil hacer mejoramiento porque el ciclo se nos corta en esta época del año, entonces conseguir semilla madura
después de haber hecho el cruzamiento es bastante difícil. Entonces hay una institución que es el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, que tiene sí planes de mejoramiento, y ellos tienen planes de mejoramiento para aquellos clones para industria, para frescos, características culinarias excelentes, resistencia a plagas, enfermedades de todo tipo, virus, bacterias y demás, que son clones totalmente saneados y tenemos la certeza de que son clones sin ningún tipo de problema de enfermedades o plagas. Tenemos que instalarla a campo y ahí hacer una evaluación, porque no hay que olvidarse que son clones que vienen de un área tropical y tenemos que ir viendo, digamos, cómo se adaptan en el subtrópico. Temperaturas diferentes, suelo diferentes, condiciones diferentes. Pero, digamos, hay un entusiasmo muy grande en el sector desde ese punto de vista, porque, digamos, son algo que nos estaba haciendo falta desde hace rato. Vamos ahora a los mercados granarios para conocer cuál ha sido el comportamiento de los precios en la jornada. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo con descarga de entrega inmediata se vendió hasta en 2.800 pesos la tonelada. El maíz con descarga y de entrega inmediata registró operaciones de hasta 2.300 pesos la tonelada. La soja fábrica de entrega inmediata se vendió hasta en 4.370 pesos la tonelada, 30 pesos menos que en la jornada anterior. Vamos ahora a ver qué pasó en el mercado de Chicago. La soja cerró en $356,88 la tonelada, la variación fue negativa del 0.44%. El maíz cerró en $137,99 la tonelada y la variación también fue negativa, en este caso del 0.14%. Seguinos en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Agroargentina. Allí podrás ver las noticias del agro más importantes del día. También seguinos en Twitter, @portalagroarg. Para estar informado minuto a minuto y para mirar las mejores imágenes del campo y de su gente, búscanos en Instagram como Agroargentina. Y vamos ahora a ver cuáles son las postales que ustedes nos han enviado, que nos comparten de distintos lugares del país. Vamos a Villa Mercedes, en San Luis. Llegando es el título de esta hermosa imagen en una zona ganadera de la Argentina. Más imágenes, ricas moras, esta imagen que nos envían desde Río Cuarto, la provincia de Córdoba. Con el equipo, otra postal de la provincia de Santa Fe, en este caso, una imagen que nos envían desde Chañar Ladeado. Y por último, esta hermosa postal, tarde de tractoreo, Caetano y su padrino, la imagen que llega desde Las Acequias en el sur de Córdoba. Imágenes que nos envían al 358 4299 879. Y ahora vamos a compartir un video que muestra un gran gesto de un maquinista, una persona que está trabajando en medio de un lote, está realizando tareas de siembra, pero que se detiene para tener este gran gesto con un animalito que todos conocemos en el campo. Vamos a ver el video y les cuento esta historia porque realmente sorprende. El hombre va allí en el tractor, como les comentábamos, hasta que llega un momento en que decide detenerse, se baja. ¿Y por qué se detuvo? Porque allí había un tero al cuidado, por supuesto, de los huevos y de su nido. Ya hemos hablado de los guardianes que son los teros. Claro, en la trayectoria de la máquina sembradora, este nido quedaba justo por el lugar donde debían pasar las ruedas del tractor. Entonces, el maquinista, que logró advertir a tiempo esto, logró trasladar el nido del tero. Juntó los huevos que tenía este tero y lo llevó hacia otro lugar, ya por donde había transitado la máquina sembradora, para que no tuviese que vivir ningún tipo de inconveniente este animalito y pueda seguir su ciclo biológico. Así, construyó un nuevo nido, una nueva casa
para estos pichones que seguramente ya han nacido porque estamos precisamente en la época en que nacen los teros. Un gran gesto de este sembrador que en plena campaña se tomó estos minutos para salvaguardar la vida en nuestros campos, en este caso la vida de los teros. Y con esta linda imagen llegamos al final de Agro Argentina. Ustedes continúan informados en agroargentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo. Nos vamos compartiendo información referida a la producción orgánica que tiene la Argentina. Hay 3 millones de hectáreas que se dedican a este tipo de cultivos en nuestro país, lo cual posiciona a la Argentina como uno de los principales países en la producción orgánica de alimentos. Los dejamos con la información, nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí. Argentina tiene más de 3 millones de hectáreas orgánicas certificadas. Ocupa el segundo lugar en el ranking de países en el mundo detrás de Australia. La producción orgánica ocupa un lugar de suma importancia en la Argentina. La exportación de este tipo de alimentos ha aumentado de forma considerable en los últimos tiempos. Nuestro país, con una trayectoria de más de 25 años en la actividad, es considerado el líder en el control de la producción orgánica en la región. El SENASA da preponderancia a la agricultura orgánica, acompañando a los productores para el crecimiento de esta actividad. Los alimentos orgánicos argentinos se exportan con un sello país diferenciador Orgánico Argentina, en un volumen superior a las 160.000 toneladas. En que nazca el nuevo ser, mis palomas a los cielos soltaré.